gratis supuestamente hasta septiembre. Sin límite de tiempo. Sí. ¿Y el Zoom cuánto pagan? Del Zoom se paga mensual 100 bolivianos si quieres tener el tiempo ilimitado. Sí. Mientras entran a la clase, César, ¿me puedes comentar tú qué has visto? ¿En cuál? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento cuando compras un producto o servicio del exterior? ¿Cómo se debería hacer el tema de la factura y demás cositas? Ah, cuando compras un Yo quiero producto controlar. que es más de un producto de importación, obviamente entra por aduana. Sí, están entrando todos. Wow, hay más personas. Entonces, lo que procede es como una importación, pues ya no. Una importación se hace de desadonización, todo eso, cuando es un bien material, ¿no? O sea, todo lo que normalmente procede tiene que tener, ¿no?, su factura, el commercial invoice, la factura en todos los países tiene, ¿no?, el invoice en su idioma, obviamente, o en el inglés generalmente está la facturita. Y en caso de servicios, igual lo propio, todo se hace la transferencia de forma por internet, o ya sea por una transferencia bancaria al exterior a la cuenta. Obviamente ahí tienes que ver, ¿no?, de qué proveedor estás comprando y todo eso, y si es confiable o no, porque también hay negocios, hay empresas que están, no empresas, personas que están importando por Alibaba, AliExpress, algunas importaciones pequeñas de productos y con el fin de comercializarlo aquí, digamos, ¿no?, en Bolivia, de productos de China y esas cosas. Sí, lo pueden traer por DHL, lo traen nomás sin ninguna desadonización ni nada, pero obviamente van a entrar como estos del Bonafide, ¿no? Tienen que tener un valor de $2,000 más o menos, máximo. Si es más de esos, si ellos tienen que entrar por aduana, digamos, como una importación. Si es menos, puede entrar nomás como correspondencia, en una cajita, así, ¿no? Que no sea volumen, digamos. En temas de algún curso que tal vez pases del exterior, entonces se paga el costo del servicio, ellos te van a emitir su factura, obviamente estará en inglés si es un país que no hablan español. Si están en español, tendrán también, de acuerdo a sus normativas, te van a emitir una factura también. ¿Y esa factura es válido? ¿Cómo se maneja? Es válido, aquí en Bolivia es válido. ¿Es válido? Claro que sí, es válido como gasto, ¿no? Pero obviamente lo que hablábamos de ayer, el tema del IVA, no va a influir, porque hemos dicho, el IVA es un impuesto de nuestro, ¿no?, propio de nosotros. ¿Ya? Entonces no va a aplicar eso de tener, cuando yo voy a comprar del exterior, no va a aplicar eso de que me vaya a generar un crédito fiscal. Pues en ese caso de la compra del exterior no va a generar ningún crédito fiscal porque no es del ámbito nacional, no es de Bolivia, más claro, ¿no? Entonces sí te va a servir como un gasto para deducir en el tema del IUE, el impuesto a la utilidad, en ese caso. Para eso sí va a servir, ¿no? Obviamente sirve como un gasto, pero para el tema del IVA no, porque eso es una compra al exterior y en el exterior nosotros no exportamos tema de impuestos, ¿no? Ya, sí. Gracias. Ok, a ver, creo que ya están todas y todos. A ver, Zubí, Alejandra, Janet, Daniela Plata, creo que son todos. No sé si falta alguien más. Ya. Empezaremos. Como preámbulo, ayer hemos hablado del tema del IVA. Vamos a compartir pantalla. Ven mi pantalla, ¿no? Está cargando. Ya. Según esto está compartiendo ya. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Alguien ha tenido dificultades tal vez? Creo que hoy día está un poco lento el internet.
Creo que no hay nadie. Hola. Tan tímidos, si no los vas a aplazar, ¿no? ¿Qué tal? Sí, si no hablan es aplazo aquí. ¿En serio? Por participación, la aprobación, ¿no ven? Sí, tienen que participar. Hablando de eso, creo que hay personas nuevas, ¿no? Entonces, las personas nuevas, les voy a mandar el link ahorita del Classroom para que vayan viendo el material y también hay algunas tareitas que se va a evaluar. Perdón, alguien entró. Todo bien, creo que alguien no tiene audio. Ya, a ver, voy a buscar el link. Estoy mandando el mensaje de este Google. Al lado derecho tienen un icono de mensajes. Ahí está el link para que los que no han ingresado a la clase de Classroom pues vayan ingresando. Ese es el link donde tienen que ingresar y este es el código si es que les pide el código de la clase. ¿Ya? Bueno, Miriam Peñas se unió. Ya, continuaremos entonces. El día de ayer estábamos hablando del IVA, es del 13%, grava a las ventas de bienes muebles, por si acaso algo que se mueve, venta de bienes, contratos de obras, prestación de servicios de cualquier naturaleza e importaciones definitivas, así de forma general. Cuando se paga, según a la terminación del NIT, 13 días, ¿no? Contando 13 días. Si termina en 0 el NIT, el 13 de cada mes, del mes siguiente, ¿no? El 13 del mes siguiente al que se ha terminado el periodo. Si termina en 11 tu NIT o en 1, será el número 14 de cada mes. Así sucesivamente hasta llegar al número 9, la terminación 9. Entonces, estábamos viendo también de las tasas. Por ejemplo, de forma general, el IVA tiene un porcentaje del 13% que se paga. Pero puede variar, ¿no? Por norma, hay algunas actividades que tienen tasa cero. Por ejemplo, venta de libros, transporte internacional de carga y en el tema de minería también. Esos tres ahora están como servicios sí están alcanzados por el IVA, pero pagan un impuesto del 0%. ¿Ya? Y también hemos visto una parte de exenciones, quienes no están alcanzados por el IVA, que lo van a poder ver en el material. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del impuesto a las transacciones. Como verán acá es otro impuesto que en este caso se le llama un impuesto directo. ¿Por qué se le llama impuesto directo? Es porque generalmente se aplica un impuesto. El concepto de impuesto directo o indirecto no lo van a encontrar por si acaso en la normativa boliviana. Es un concepto, una definición que se da de forma genérica a nivel internacional. Entonces vamos adaptando y vamos nosotros caracterizando nuestros impuestos de esa forma. Y les explico. El directo, muchas veces esto van a escuchar en los noticieros tal vez, o alguien les pregunte, o en clase si alguien está en la universidad o algo, entonces les van a preguntar cuáles son los impuestos directos y cuáles son los indirectos. En este caso el directo es aquel impuesto que aplica directamente a una persona, puede ser a un objeto, a un bien o a un bien de capital, a una ganancia. Ya en este caso, por ejemplo, en el caso del comercio les va a aplicar cuando yo estoy vendiendo algo, ¿no? No sé, ayer hablábamos de zapatos. Al momento de vender un zapato, al comercializar, ese acto ya me genera el impuesto a las transacciones. Al ejercer una industria, también en el tema de la industria, al ejercer una profesión, un oficio, al prestar algún servicio de cualquier naturaleza, al tener yo mi negocio pequeño, mi tienda, ya debería, una tienda pequeña, no tan pequeña tampoco, ¿no? Porque ya tienen también regímenes especiales que van regulando de acuerdo al capital que tienen.
Pero puede ser, digamos, un micromercado que ya tiene que tributar y cada cosa que venda ya tiene el impuesto a las transacciones. Ese impuesto va a gravar al producto que estás vendiendo, ¿ya? Al producto o servicio. A los alquileres, ya el alquiler, un bien, un edificio es un bien de capital, ¿no? Es una inversión, es una casa, pues tiene una duración de 40, 50 años, eso es un bien de capital. Al tema de construcción de obras, ¿ya? Y bueno, como la norma en Bolivia siempre, bueno, y en otros países también, ¿no? Habla y cualquier otra actividad lucrativa o no, y cualquiera fuera su naturaleza del sujeto que la presta. O sea, usted se puede imaginar cualquier tipo de actividad, lucrativa o no, en este caso a diferencia del IVA, en este caso es lucrativa o no. Por eso en esta bolsa entran hasta las empresas o entidades no lucrativas como son las ONGs, etcétera, ¿no? Si tuvieran alguna actividad grabada por este impuesto, entonces tienen que tributar por el impuesto a las transacciones, ¿ya? Entonces, de forma general, estamos definiendo como un impuesto directo que grava a la transacción que estamos realizando o a la obtención de dineros, ¿ya? Esta parte, esta personita le está pagando a esta otra persona, puede ser por un factor del trabajo, pero no trabajo como tal, ¿no? Trabajo en el sentido de que vaya uno a prestar un servicio, ¿ya? O que mis inversiones me generan tal vez alguna rentabilidad, pero eso vamos a ver más adelante, porque este impuesto, al igual que el IVA, tiene también sus no objetos, tiene sus exenciones, etcétera, ¿ya? En este caso no hay tasa cero, sí hay el tema del no objeto, los que no están dentro del objeto de este impuesto, y aquellas transacciones que están exentas de este impuesto. Exentas quiere decir que no están obligados a pagar este impuesto. Bueno, en realidad no lo pagan, ¿no? Ni van a cumplir con los deberes formales ni materiales. Bueno, el impuesto a las transacciones tiene por objeto, por si acaso, también, como hemos dicho, grava en territorio nacional, ¿ya? Con un principio de territorialidad, grava en el territorio donde Bolivia en este caso, ¿no? Donde todo el límite, en todo el límite de nuestro país se genera este impuesto. Puede ser por la venta de bienes, muebles o inmuebles, en este caso, ¿ya? Puede ser en esos dos casos, bienes inmuebles o bienes muebles también. En el caso del IVA, la diferencia era de que solo el IVA grava bienes muebles y servicios. En este caso, la venta de una casa, por eso le puse la imagen, la venta de una casa, normalmente en lo que conocemos las personas, a veces personas naturales que no ejercen, tal vez no son contadores, sabemos de que cuando yo vendo mi casa nos hacen pagar el impuesto municipal a la transferencia en la alcaldía, ¿no ve? Entonces, pero eso sucede cuando, según esta ley 154 del 2011, se han establecido este impuesto con un dominio municipal. O sea, va a haber el mismo impuesto, el impuesto a las transacciones, pero que se ha separado ese mismo impuesto en otro impuesto que se llama impuesto municipal a las transferencias, ¿ya? Entonces, este impuesto municipal tiene sus límites, digamos, ¿no? Entonces, primero que tiene que ser dentro de un municipio. Hablamos ya de municipios, en este caso no podemos decir Cochabamba como un todo, ya que en Cochabamba tenemos varios municipios, municipio de Cercado, Punata, Sacaba, Quillacollo, tenemos varios municipios. Cada municipio tiene sus normas y procedimientos para cobrarte este impuesto, ¿ya? Ahora estamos hablando de que cuando yo vendo una casa, pagamos el IMT, el impuesto municipal a la transferencia. Pero ¿cuándo es que se activa el impuesto a las transacciones? ¿No? Es el mismo impuesto que grava a la misma cosa, a la venta del bien mueble, el IMT o el IT, puede ser una de las dos, y ahorita vamos a ver cuáles van a ser. En este caso, la ley 154 dice: las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos automotores de personas naturales que no tengan por giro propio esta actividad ni la realizada por empresas unipersonales, públicas, mixtas o privadas u otras sociedades, cualquiera fuera su giro. ¿Qué quiere decir?
que las empresas unipersonales, ¿no? Ya sean entidades públicas o mixtas o entidades privadas, empresas privadas, o cualquier otra sociedad que venda muebles, vehículos o casas en este caso, en vez de pagar el IMT cuando vende su casa o, bueno, digamos que tiene un edificio, una oficina, en vez de pagar el IMT, perdón, en la alcaldía, debería pagar el impuesto a las transacciones, ¿ya? Eso cuando son empresas unipersonales, públicas, mixtas o privadas. Pero cuando es una transacción entre personas naturales que no tenemos NIT, por así decirlo, de una forma más genérica, los que no tienen NIT, en este caso, cuando venden una casa o su auto, tendría que pagar el impuesto municipal a las transferencias. Si son ya una empresa unipersonal, pública, etcétera, tendrían que pagar el impuesto a las transacciones en el formulario 400 al impuesto, al Servicio de Impuestos Nacionales, ya no a la alcaldía. Entonces, en esto había, y creo que hay mucha confusión todavía, porque hay algunas empresas unipersonales generalmente que venden su auto a otra persona. Bueno, para empezar nunca facturan, ¿no? Y pues bueno, el auto no saben a nombre de quién está, en su balance sigue figurando como un activo de la empresa cuando el auto ya no está, uno, y dos, que como los abogados tampoco están tan enterados de esto, directamente te hacen pagar el IMT, incluso en derechos reales te hacen pagar el IMT en la alcaldía y con eso proceden con los trámites. Pueden proceder normal, no hay lío de eso, porque uno, el porcentaje es el mismo, y dos, pues no se han enterado muy bien de esta normativa y proceden nomás. ¿Y qué es lo que va a pasar? Digamos que en un futuro Impuestos me fiscaliza o por alguna casualidad llega a revisar estos documentos y puedes reclamar, no has pagado el impuesto a las transacciones, deberías haber pagado como empresa el impuesto a las transacciones y no el IMT. Eso puede surgir en una empresa, ¿no? Entonces, mucho cuidado esto, generalmente en las empresas no pueden confundir en pagar el IMT en la alcaldía con el impuesto a las transacciones, que es un impuesto nacional. Ya saben, así que si alguien quiere preguntar algo, interrumpir, adelante nomás y no hay problema, respondemos las preguntas. Y ahora, nuevamente vamos a entrar a la parte del impuesto a las transacciones, pero aquellas transacciones que no son objeto de este impuesto. O sea, los que no están, como que están excluidos, están fuera de este impuesto. Por norma, ¿no? Estos no objetos, por si acaso, tienen que estar bien explícitos por norma, ya por ley. En la ley 843 está todo detalladito por qué se excluye, ¿no? Por ejemplo, las ventas o transferencias consecuencia de una reorganización de empresas o aportes de capital. Claramente en el reglamento esto dice la fusión, división, transformación de una empresa. Lo que les hablaba de ayer, ¿no? De una reorganización de empresas, quiere decir que una SRL, digamos que se junta con otra SRL, ¿no? Esa es la fusión. Dos SRLs se fusionan, en este caso en términos legales se disuelven, pero no se liquidan, ¿ya? Se disuelven las dos sociedades y sus bienes se juntan para formar una sociedad anónima, podría ser, u otra de mayor rango, digamos, ¿no? Esto generalmente lo hacen porque las SRLs, digamos que ya han crecido bastante, ¿ya? Y tal vez quisieran cotizar uno en la bolsa. Podrían cotizarse de la bolsa, está un poco de moda en estos tiempos, porque he escuchado una noticia de que hasta en Entel están vendiendo las acciones, los accionistas minoritarios en la bolsa de valores, lo van a cotizar y lo van a vender. ¿Esto por qué? Para obtener un mejor precio, ¿no? Lo van a subastar. Así que si alguien sabe más de valores y eso, tal vez habría que ir a averiguar en la bolsa boliviana de valores y ver si nos podemos comprar unas acciones de Entel. Es una idea. Esa es la fusión, ¿no? Dos SRLs, dos sociedades se pueden fusionar para formar una nueva sociedad. Y esa sociedad obviamente va a cumplir con todas las de la ley. Lo que las otras dos sociedades tenían de responsabilidades las va a cubrir la nueva sociedad. La división, digamos, es cuando una empresa, que es una SA, puede ser, destina parte de su capital, ya destina una parte de su capital, de sus bienes,
para crear una nueva sociedad o para participar, digamos, en una fusión. Podría ser en una fusión también. A ver, hay una pregunta. Ajá, se escucha la música. Ya está. Perdón. Luego, el tema de la transformación es obviamente casi lo mismo que la fusión, ¿no? Estamos transformando una sociedad en otro tipo de sociedad. Que también está exento o fuera del objeto de este impuesto son las primas de seguros, ¿ya? Según la ley 1883, artículo 54. Y también están no objetos las contribuciones a la seguridad social. Ahí ya habíamos hablado un poco de esto, el tema de seguros de vida, ¿no? En esta ley especifica claramente por qué se excluyen, digamos, del impuesto. Obviamente ayer habíamos hablado, es un tema social, para que uno pues también pueda comprar sus seguros y no deje desamparados a los hijos, ¿no? O a su familia. Y las contribuciones a la seguridad social obviamente tienen el mismo bien social, ¿no? Y también están dentro de los no objetos las ganancias de capital, inversiones en valores y procesos de titularización. Procesos de titularización e inversiones en valores tiene lo mismo, ¿no? Un proceso de titularización es un proceso en el cual una sociedad anónima va a titularizar sus acciones para que se coticen en la bolsa de valores, ¿ya? Entonces justamente para eso, para ello se hacen una serie de trámites, y no solo trámites, se va a legalizar ese capital, digamos, para que vaya a entrar de forma más legal, digamos, en la bolsa boliviana de valores, ¿ya? Y todas las ganancias que se obtengan por concepto de aportes de capital están fuera del objeto de este impuesto también, ¿ya? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son aquellas personas que tendrían que estar obligadas a pagar este impuesto? Obviamente, al margen de lo que vamos a mencionar, es todas aquellas personas o empresas que han realizado estas actividades que hemos dicho, y los que no están en el objeto pues quedan excluidos, digamos. Y los sujetos en este caso del impuesto serían todas las personas naturales, ya escuché muy bien, naturales se está incluyendo. Personas naturales es aquella que no tiene NIC, por su caso. Puede ser que sea también una empresa unipersonal o un profesional independiente. Y personas jurídicas. Las jurídicas ya conocemos, ¿no? Todas las empresas públicas o privadas o sociedades con o sin personería jurídica, incluidas empresas unipersonales. Todo este grupo de empresas, que prácticamente son todos, entonces serían los sujetos pasivos. Sujeto pasivo es aquella persona o persona jurídica natural que está obligada a rendir por este impuesto, a tributar o a recaudar los fondos por concepto de ese impuesto. Y tiene toda la responsabilidad, formal o material. Formal quiero decir cuando tenga que declarar impuestos, tenga que enviar información a impuestos, tenga que cumplir con tener su NIT pegado en un lugar visible, etcétera, ¿no? Todos esos temas formales, obligaciones formales que tiene el sujeto pasivo. Las obligaciones materiales son las obligaciones pecuniarias, ¿no? Del dinero. O sea, es lo que yo tengo que pagar después de haber declarado mi formulario de impuestos. Tengo que pagar un importe. Ese es el deber material o la obligación material de imposar ese dinero en el Servicio de Impuestos Nacionales. No sé si hasta aquí tiene alguien alguna pregunta, o tal vez en el mensaje. Ya tenemos. Una persona natural que no está inscrito en el SIN podría pagar el IT, lo vamos a ver más adelante, a ver cómo se da. Pero generalmente de persona natural lo ponen por el tema de las empresas unipersonales. La empresa unipersonal es una persona natural, solo una persona la que está a cargo de esa empresa. Es la misma persona. Jurídicamente hablando, la definición de empresa unipersonal es prácticamente que la responsabilidad cae sobre esa persona natural. Puede ser el profesional independiente que ejerce su profesión o el oficio, ¿ya? Que ejerce su oficio o profesión y sí está alcanzado por el impuesto a las transacciones.
Ahora una persona natural que no tenga NIT, ¿no? Que no tenga NIT como tal, he visto un caso en el que esto hemos dicho que alcanza las transferencias también de capital. He visto un caso en el que una persona no tiene NIT, estaba vendiendo su acción telefónica a otra persona, ¿no? Y en ese caso sí se ha pagado el impuesto a las transacciones, ¿ya? En otro formulario diferenciado, y eso obviamente tiene que ir a impuestos, informar, eh, y obviamente en impuestos no te consideran el precio real al que estás vendiendo, sino el precio al cual se ha cotizado en Comteco, digamos, que actualmente creo que está en $1.500. Y normalmente ahorita en el mercado esas acciones cuestan entre 500, 400, $700, está así, porque ya la telefonía fija nadie la usa prácticamente, ¿no? Es solamente para decir que tengo teléfono fijo, digamos. Porque después, no sé, yo al menos no la uso porque es más el celular, el WhatsApp, las redes sociales, el internet ya prácticamente lo está poniendo de lado al tema de la telefonía fija. Entonces, eso, pero vamos a ir viendo más adelante, ver en qué casos más podría una persona natural pagar el impuesto a las transacciones. Pero como ya hemos dicho más adelante en el tema del impuesto a las transferencias, a diferencia del impuesto municipal a las transferencias, que es casi lo mismo, entonces no estaría alcanzado en ese tipo. Pero va a haber seguramente ciertos aspectos en los que va a estar inmiscuido la persona natural. Porque al principio hemos visto, ¿no?, el concepto, y toda otra actividad que sea lucrativa o no, es de cualquier naturaleza incluso. Entonces vamos a ver. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. No hay. Bueno, en el caso del impuesto a las transacciones, en todos los impuestos, como en todos los impuestos, tiene una tasa, tiene una alícuota, un importe a pagar, ¿ya?, y su base imponible. La base imponible quiere decir el monto sobre el cual voy a aplicar la alícuota, ¿no? O sea, la base del cálculo del impuesto. En este caso, para el impuesto a las transacciones, va a ser el ingreso bruto devengado del periodo fiscal, ya sea monetario o en especie. Hay que tomar en cuenta, ¿no? En especie, dice, o sea, no solo todo lo que es recibido en dinero, sino también en especie, ¿no? O sea, que hayas recibido tal vez como pago en bienes, ¿no? En bienes, o hayas recibido tal vez alguna... Bueno, generalmente en empresas lo que sucede es que retiran de su propia empresa sus inventarios, su mercadería. Esos retiros estarían alcanzados, y ese retiro que es en especie, no es en dinero, estaría alcanzado también por este impuesto, ¿no? ¿Y cuál es la alícuota? Es del 3%. En este caso, si no hay el tema del tasa cero, es solamente el 3%. Digamos, un ejemplo, si estamos vendiendo, a ver, algo un poquito más complejo. En el tema de contratos de obra, hemos dicho, a cada planilla de avance de obra. Entonces, cada planilla de avance de obra también se considera un servicio prestado. Entonces, en cada planilla vamos a pagar el 13% del IVA y el 3% del impuesto a las transacciones. En ventas de bienes, lo propio, cuando nosotros vendamos un bien, se va a aplicar el tema del 3% del impuesto a las transacciones. Y ahora dice ingreso bruto devengado, o sea, es por el 100% de la venta o de la transacción, sin considerar el descuento del IVA. Por si acaso, a modo de actualización, para empresas esto está vigente todavía el hecho de que pueden compensar el IVA efectivamente pagado con el impuesto a las transacciones en la base imponible, ¿no? Solo en la base imponible. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, en el IVA me salió un monto a pagar, un saldo a favor del fisco de 1.000 bolivianos, por así decirlo, ¿no? Y la base imponible del impuesto a las transacciones fuera 100.000 bolivianos, ¿ya? Es mi ingreso bruto devengado del mes.
Entonces a esos 100.000 tengo que restar el impuesto que hubiera pagado del IVA, los 1.000 bolivianitos, lo resto, 100.000 menos 1.000, sería pues 99.000, ¿no ve? Entonces esos 99.000 va a ser la base para aplicar al IT. Obviamente esta es una norma que es temporal, solo va a ser aplicable hasta diciembre, lo han ampliado en el último decreto que han emitido, y pues solo va a estar vigente por este año. Al año va a ser normal, va a ser sobre todo el ingreso bruto el 3%. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Ya. Y ahora comenzamos con el nacimiento del hecho imponible. Creo que vamos a estar con tecnicismos un poco. El nacimiento del hecho imponible quiere decir cuándo es que me nace la obligación de pagar el impuesto a las transacciones. ¿En qué momento surge esa obligación? En el caso de bienes inmuebles, al momento de realizar la firma de la minuta o un documento equivalente. ¿Ya? Y escuchen muy bien, cuando es primera venta. Y estamos hablando del impuesto a las transacciones. Por ahora, olvídense del IMT, solo vamos a hablar del impuesto a las transacciones, del impuesto nacional, que se paga en el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, en ese caso, cuando es primera venta, en el caso de inmuebles, la primera venta, o sea, una constructora ya edificado, cuando sea la primera venta, se va a pagar el impuesto a las transacciones, el impuesto nacional, cuando sea primera venta. Lo propio ocurre en vehículos, ¿no? No sé si se han dado cuenta, cuando uno compra una moto, te emiten una factura, ¿ya? Y al momento de emitir la factura, o sea, un auto tal vez en Incruz, te emiten la factura, esta empresa paga el impuesto a las transacciones, no paga el IMT. Entonces, esa es la primera compra, la primera transacción de compra o venta que se realiza. Entonces, ya las posteriores puede variar. La segunda compra puede que yo, persona natural, le venda a otra persona natural. Entre persona natural, entonces solo voy a pagar el impuesto municipal a las transferencias, el IMT, ya en la alcaldía, eso se paga en la alcaldía. Entonces, no estaría pagando el impuesto a las transacciones. Pero ¿qué pasa si yo, que he comprado de la primera compra con factura, ya quiero venderlo a una persona natural, pero yo soy sujeto pasivo, soy una empresa unipersonal, soy una empresa jurídica, una SA, SRL, la que sea, tengo la obligación de emitir la factura y además de pagar el impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Porque soy una empresa, ¿ya? Y las empresas pagamos el impuesto nacional, no pagamos el impuesto municipal, ¿ya? Eso en el caso de inmuebles y de vehículos. Hay que tener cuidado en esta parte, porque muchas empresas a veces se equivocan y en vez de pagar el impuesto nacional pagan el municipal en la alcaldía que corresponde. Ya. En el caso de obras es al momento de la aceptación de la certificación de obra, del certificado de avance de obra, ya sea por el total o parcial, ¿no? Porque puede haber en un momento en que ya esté finalizando y sea el último certificado de avance de obra. Entonces en ese momento puede ser por el total o de forma parcial, por meses, porque hay construcciones que pueden durar pues muchos años, ¿no? Pueden durar hasta 2-3 años o solamente algunos meses, ¿no? Entonces en ese caso va a depender mucho del certificado de avance de obra en el caso de construcción de obras. En el caso de servicios o otros servicios, cualquiera fuera su naturaleza, cualquier tipo de servicios, al momento en que se facture, dice. Y en el caso del IVA, esto va muy relacionado al IVA, nos dice que cuando se termine total o parcialmente el servicio, la prestación del servicio, o cuando se reciba de forma total o parcial el precio que se ha acordado, ¿no? Si uno ha recibido en este caso un anticipo, entonces tendrá que facturar, y al momento de facturar se consolida el IVA y se consolida también el impuesto a las transacciones, ¿ya? Y nos dice la norma lo que ocurra primero, en ambos casos, en obras y en servicios. Lo que ocurra primero es lo que va a considerarse como el nacimiento del hecho imponible en ese momento. Si me entrega un anticipo, entonces ese momento
tengo yo la obligación de pagar el impuesto a las transacciones, o en el caso de que se haya concluido el servicio total o parcialmente, en ese caso también, o se haya concluido totalmente el servicio, entonces en ese momento igual nace la obligación de emitir la factura. A ver, ¿qué más tenemos? Nacimiento del hecho imponible. En el caso de intereses, al momento de la liquidación o facturación, lo que ocurra primero. Ahora ustedes tal vez se preguntarán por qué intereses, si los intereses están exentos, no se facturan. Hemos dicho ayer claramente de que el tema de intereses no se factura, ¿no? Están fuera del objeto del impuesto. Estamos acá hablando de los intereses, pero los intereses que son no financieros, ¿ya? Al decir no financieros quiero decir que aquellas entidades que no están registradas en el sistema financiero nacional, ¿no? En la ASFI más prácticamente. Todas las que no están dentro de la ASFI sí tendrían que facturar emitir su factura por los intereses y pagar el IVA, el IT, todo lo que corresponde. Ahora también hay prestamistas, ¿no? Los prestamistas tendrían que también emitir su factura y pagar el impuesto a las transacciones por los intereses. En el caso de arrendamiento financiero, al vencimiento de cada cuota y en el pago final del saldo o valor residual. Ayer habíamos hablado un poco del arrendamiento financiero, ¿no? No es más que un alquiler de unos bienes muebles o inmuebles. Y en este caso, pues el banco te emite una factura, ya, por el bien que te está prestando, estás arrendando, digo, ¿no? Y ellos obviamente, como cualquier préstamo, te emiten un plan de pagos. Y al vencimiento de cada pago, ellos tendrían que emitir la correspondiente factura por el arrendamiento. Y obviamente aquí ahí vamos a separar, tiene dos componentes su factura de cada cuota. Tiene por un lado el valor de la cuota del préstamo, del capital, que se traduce en el valor del bien que yo estoy arrendando, ¿no? Y el segundo componente son los intereses. En este caso los intereses están como que exentos, ¿no? Pero sí la cuota va a estar como que alcanzada por el impuesto, la parte de la cuota. Y en este tipo de facturas de arrendamiento van a ver clarito, ahí dice, ¿no? Como el tema de la luz, válido para crédito fiscal, tanto que va a ser el monto del valor del préstamo, y la parte que no va a estar no va a ser válido para el crédito fiscal van a ser justamente los intereses, porque estos también están registrados en la ASFI y forman parte del sistema financiero. Las transmisiones gratuitas, en temas de transmisiones gratuitas, al momento del perfeccionamiento del acto o cuando se haya producido el hecho. En transmisiones gratuitas también pagar el impuesto a las transacciones. Puede ser herencias también, ¿no? En los demás casos, al momento en que se genere el derecho o la contraprestación. Obviamente, como la norma también el objeto indica, y todo tipo de otros servicios, cualquiera fuera su naturaleza, en el nacimiento del hecho imponible también va a estar algo así, ¿no? Dice, en los demás casos, si hubiera algún caso raro, diferente, en el momento en que se genere el derecho, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy prestando un servicio, entonces al momento de yo generar el derecho de que alguien me pague por algún servicio o bien que haya vendido, entonces en ese momento nace el hecho de pagar el impuesto a las transacciones. O al momento de una contraprestación. La contraprestación es, yo presto un servicio y en contraprestación la otra persona me tiene que remunerar. Es la prestación y contraprestación. Entonces en ese momento igual, o dice, ¿no? Que es casi lo mismo, por eso dice o. Entonces hay una prestación y hay una contraprestación. La prestación del servicio y como contraprestación me pagan a mí un dinero. O lo que se haya acordado, ¿no? En temas de hidrocarburos, al momento de la entrega del bien o acto que suponga lo mismo. Al momento de la entrega del combustible, seguramente. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o ya se han dormido. Creo que ya se han dormido. Hola, Janet.
Estamos despiertos todavía. Ya, qué bien. Qué bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, así para un poco distraer un poco la mente, porque hablar uno solo nomás es un poco raro. ¿Qué has dicho de las herencias, César? No, pues que las herencias es una transmisión gratuita, ¿ven? Entonces todas las herencias también, esto sucede mucho, ¿no? O sea, cuando uno hereda algo, hereda también no solo ese bien que estás heredando, una casa, digamos, ¿no? Heredas todas sus obligaciones tributarias, obligaciones legales, obligaciones con terceros, o sea, heredas todo, ¿ya? Y también heredas impuestos. Si tuvieras alguna transmisión gratuita, te llegara a una casa o algo, te dan, porque hemos hablado del impuesto a las transacciones, eh, dice actividades lucrativas o no lucrativas. No lucrativas están pues las transmisiones gratuitas, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede transferir un terreno, una oficina a una ONG, digamos, para que ellos presten su servicio. Eso ya es una transmisión gratuita. Entonces, en ese caso sí se va a aplicar el impuesto a las transacciones. O sea, yo como empresa que estoy donando un bien o no solo caso bienes físicos, no puedo también donar materiales, no sé, varias cosas, tengo que imposar el impuesto a las transacciones. O sea, donar no es tan barato, ¿no? Cuesta. Pero Sí. me acuerdo que en el decreto este que sacaron del coronavirus, todas aquellas empresas que donen temas de medicamentos, insumos, maquinarias o equipos para el tema de hospitales, no van a tener límite. En el caso del IVA, del IVE, del impuesto a las utilidades, vamos a ver ese tema de que las donaciones tienen un límite. Uno no puede donar por donar todo lo que quiera, digamos, ¿no? Esa donación se traduce en gastos para una empresa, es un gasto. Pero obviamente un gasto pues que va a retribuir, ¿no? En un tema publicitario puede ser porque para ganar prestigio tal vez, o simplemente que le sobra dinero y pues quiere donar, ¿no? Entonces esas transmisiones gratuitas están alcanzadas por el impuesto a las transacciones. O sea, que si tus papás te dejan una herencia, Eso hay que analizar por eso, en el punto de vista si eres persona natural nomás o eres persona jurídica. Ahora, si eres una persona natural, obviamente, primero en derechos reales, el nombre de tu casa, de esa casa que te han heredado, va a estar a nombre de tus papás. Para que pase a nombre tuyo, ¿qué tienes que hacer? Pagar los impuestos. Si debía, digamos, tus papás de impuestos de gestiones pasadas, te van a cobrar eso primero. Y además, para hacer el cambio de nombre, vas a tener que pagar el impuesto a las transacciones o el impuesto municipal a las transferencias. Si es entre personas naturales, el IMT, que es a nivel municipal. Ahora, si tu papá era una empresa unipersonal o era una empresa societaria, entonces al heredarte tendrías que pagar el impuesto a las transacciones para que eso cambie a tu nombre, digamos, ¿no? ujú. Por Exacto. ejemplo, tengo una tía Ya, que tiene una tienda de lubricantes, ¿ya? ya, Entonces ella tiene su NID y ella factura. Y ella está vendiendo, digamos, ¿no? Una de sus propiedades ya. a un pariente, pero el pariente no tiene, pues, nada, es persona natural, digamos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué tendría que pagar? Por eso, si tu tía es una persona natural, Ella tiene NIT, me imagino que está como personal. claro, pero eso hay que ver perdón, están haciendo ruido aquí. En el tema del impuesto municipal, hay que ver de Ajá. que en la alcaldía ese inmueble esté registrado como persona natural o tal vez ya lo han registrado como persona jurídica. No, Eso ya. en la alcaldía hay que ver, ¿no? Cómo está registrado ese bien, ese que quieres vender. Ahora, obviamente, ¿dónde también te puedes dar cuenta? Te puedes dar cuenta en la contabilidad de tu tía. En la contabilidad, si ese bien está en los activos fijos de su negocio, entonces obviamente eso tendría que pagarse el impuesto a las transacciones para Ya. sacarlo también de su contabilidad, ¿no? Porque a veces venden nomás y siguen su contabilidad esos activos figurando, ¿no? Porque Ujú. al vender algo como empresa ya te obligas pues a pagar el impuesto a las transacciones, si es un bien inmueble, el IVA vas a tener que pagar.
no sé, es un auto, digamos, vas a tener que pagar el IVA. Entonces muchas veces por no pagar, digamos, lo dejan nomás así hasta que pierda todo su valor y al final podrían facturarlo con un valor mínimo, digamos, ¿no? Al de costo, digamos, o un valor que no le acarree mucho impuesto. Y además de que le va a ayudar, ¿no? O sea, mientras ese activo esté registrado en su contabilidad, le va a estar ayudando con el tema de gastos para la liquidación del IVE. Entonces, por eso lo dejan, ¿no? Así. Pero obviamente en una fiscalización, si es que hubiera, si fuera la tía, digamos, muy mala suertuda, le cae una fiscalización, entonces pues, ahí está jodida, ¿no? Le pueden cobrar todo, el impuesto que debía, los gastos que se ha beneficiado para reducir el IVE, o sea, todo lo demás. Eso se encadena, ¿no? Si no tienes bien planificado tus impuestos, esto puede ir en cadena. Y obviamente no es culpa de impuestos, ¿no? O sea, uno a veces también se deja pasar eso y es más fácil echarle la culpa a impuestos después. Ok, gracias. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. En el chat no hay nada más. Ya, continuaremos. Ahora vamos a hablar del tema de las permutas. En el tema de permutas y mucho se ve, ¿no? Este caso de las permutas es un acto donde se transfiere, ¿no? Es como que se intercambian. Yo te doy mi casa y tú me das tu casa y se cambian las casas, ¿no? En ese caso, según impuestos, según la normativa, la permuta se considera como una doble operación de transferencia o compra-venta. ¿Qué quiere decir? Que yo al vender al permutar a la otra casa, a la otra persona, si soy persona jurídica tengo que pagar el impuesto a las transacciones. Y la otra persona al transferirme su casa a mí, también va a pagar el impuesto a las transacciones o el impuesto municipal. Una de las dos. Considerando obviamente lo que hemos dicho, si es persona natural o es persona jurídica, tengo que pagar una de las dos. Entonces, cuando es una operación considerada como doble operación, o sea, el que vende, como del otro lado también, que también está vendiendo, comprando más o menos, ambos son compradores y vendedores, pues ambos pagan el impuesto. En el caso de permutas. El impuesto a las transacciones, rescisión, desistimiento o devolución. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una devolución, una rescisión de contrato? Digamos que yo he contratado los servicios de una constructora y ya le he anticipado, ¿no? A la constructora le he pagado ya un monto. Entonces, cuando le he pagado, la constructora obviamente me va a emitir factura, ¿no? Y esta constructora va a pagar el IVA y va a pagar el impuesto a las transacciones. Pero ¿qué pasa? Puede que de un tiempo, una semana, me dé cuenta de que tal vez está haciendo mal o algo no me gusta o simplemente por alguna causa ajena quiero rescindir el contrato, ¿no? Rescindimos el contrato y bueno, pues llegamos a un acuerdo y quedamos en que la empresa me tiene que devolver un monto, ¿ya? En este caso, ¿cómo se va a proceder con el impuesto? O sea, ya hemos pagado impuesto a las transacciones, o sea, ¿qué onda, digamos? No sé cómo voy a recuperar esa parte. Eso lo vamos a ver ahora. El desistimiento es casi similar, uno desiste de ese servicio o bien, o la devolución. Generalmente sucede en mercaderías, ¿no? Compramos cosas o vendemos cosas y nos devuelven. Y al momento de devolvernos, en el caso del IVA, en el caso de mercaderías, se puede hacer una nota de crédito débito y como que nos devuelven también el crédito fiscal que hemos pagado nosotros, ¿no? Entonces se regulariza, se compensa eso. Pero en el caso del IT, del impuesto a las transacciones, no sucede eso. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa. Dice, antes de perfeccionar el primer acto traslativo de dominio con instrumento público, el impuesto pagado se consolida a favor del fisco. ¿Qué quiere decir? Que antes de perfeccionar el primer acto traslativo, dice, o sea, antes de que yo le entregue el bien, ¿no? Con instrumento público, ya prácticamente está hablando de un inmueble, ¿no? En instrumento público se vende cosas como inmuebles o un vehículo, digamos. Antes de que yo le esté perfeccionando el acto traslativo de dominio, le esté entregando el bien, se perfecciona ese impuesto pagado como a favor del fisco, o sea, no hay forma de recuperar ese impuesto.
Lo que uno tal vez podría hacer es hablar con la persona a la que le he vendido. Entonces decir, no, ¿sabes qué? Me vas a devolver y yo te devuelvo tu dinero, pero yo me voy a quedar con el impuesto a las transacciones que he pagado, porque a mí quién me va a devolver, nadie me va a devolver, digamos, ¿no? Podría negociar esa parte. Pero en ese primer acto traslativo, antes de que suceda la transmisión de dominio, el dinero, el impuesto que uno había pagado, se consolida a favor del fisco, o sea, es para el Estado. Ahora, después de haber perfeccionado el acto traslativo, o sea, yo ya le he entregado el bien, o sea, el auto, la casa, digamos, con instrumento público, después del quinto día, es considerado una operación. Han pasado, digamos que yo entrego el bien con un instrumento público, después de 5 días es considerado ya como una nueva operación. O sea, si me devuelven después del quinto día, ya es una nueva operación, no tendría que yo ser el comprador, algo así más o menos, no, es una nueva operación. Después de ya yo haber vendido, ya todos los derechos, obligaciones ya se han transferido después del quinto día a la otra persona. Y cuando yo quisiera devolverme, ya no va a haber devolución, entonces ya sería otro acto, otra operación, ya sería una compra en ese caso, ya se convierte en una compra, ya va a ser diferente, ¿no? Y antes del quinto día de yo haber entregado, ¿no? Antes del quinto día, antes de que pasen los 5 días, el mismo no está alcanzado por el impuesto, ¿ya? O sea, que pueden devolverme y yo no pago ningún impuesto, ¿ya? Entonces, en este caso es que no se ha perfeccionado el hecho traslativo y tampoco se ha pagado el impuesto, ¿ya? Y hasta el quinto día más o menos que yo podría, ya hasta el quinto día, más adelante ya no puedo hacer nada, ya es un impuesto que tengo que pagar y tampoco me pueden devolver y nada, va a ser una nueva operación esa devolución. Y hasta el quinto día, antes del quinto día, esta operación no está alcanzada por el impuesto, o sea, digamos que yo ya he entregado el bien con instrumento público, pero desistimos, ¿no? O sea, se desisten o me devuelven el bien inmueble, ¿ya? Y pues el hecho solamente quedaría en romper o anular el documento público y no pasó nada. Me devuelven el bien y aquí no pasó nada, ¿no? Eso es lo que está tratando de explicar. Es algo un poco complicado, ¿ya? Pero esto generalmente, como dice, instrumento de dominio público, instrumento público generalmente sucede en inmuebles. Porque vender un inmueble siempre es un poco moroso, ¿no? Hay que hacer varios trámites. Ir al notario, ir a derechos reales, ahí recién te piden la liquidación, pagar el impuesto, es todo un trámite, ¿no? Entonces por eso es que la norma también lo establece así, incluso establece plazos de 5 días. Pero en el caso de mercaderías, ¿qué puede suceder? Si la venta ha sido realizada en un mes, digamos a principios de mes y después de 5 días, es que uno también tiene que establecer sus políticas de devolución como empresa, ¿no? Si yo te entrego el bien, tengo que decir, ¿sabes qué? Tienes como 48 horas para decirme si alguna de las mercaderías está defectuosa, o tiene algo que no te gusta, o te he mandado tal vez alguna mercadería que no me has pedido. Entonces tienes la obligación de reportarme en 3 días, una semana, 10 días, no sé. Ellos de la política de la empresa definen qué tiempo. Entonces, si se ha enviado la mercadería con factura, todo en una fecha, pasado 10 días todavía estamos dentro del mes, lo que podemos hacer sencillamente es anular la factura, anular la operación. Pero si ha pasado el mes, ¿qué hacemos? Lo que podríamos hacer es emitir una nota de crédito de débito o pedirle a la empresa que nos vuelva a facturar como una nueva operación de venta, ¿no? Porque al momento de que nos emitan la nota de crédito débito, el IT está chao, pues no hay, se perdió. En vano has pagado un IT, digamos, porque al momento de vender pagamos IVA, pagamos IT. Si nos devuelven a otro mes o después de varios meses, eso va a ser muy complicado, ¿no? Tendríamos que negociar bien y ver si aceptamos la devolución o bajo qué condiciones podemos aceptar esa devolución. Bueno, seguiremos y pues nuevamente entramos a la parte de los exentos. Y aquí, como siempre, en temas de impuestos hay los no objetos y los exentos. En el IVA hay tasas ceros, en este caso no va a haber tasas ceros. Y en el exento primero están las personas que trabajan en relación de dependencia.
más claro, los empleados, ya sea de empresas públicas o privadas, el desempeño de cargos públicos, las exportaciones cumpliendo normas aduaneras, servicios prestados por el Estado y relacionados, todos los servicios que nos presta el Estado. Y en esto también hay que aclarar, ¿no? El tema de Caja Nacional es una entidad estatal, ministerios son entidades estatales, o sea que están como que exentos de pagar cualquier impuesto, lo cual no quiere decir que yo tenga que hacer retenciones, y es lo que vamos a ir entrando más adelante. En las empresas a veces por miedo a que impuestos les caiga y les observe algo, si no tienen factura, todo retención, todo le meten como retenciones de impuestos. Eso no está bien, ¿no? Porque hay entidades que claramente la normativa dice que están exentos porque no facturan, no van a emitir facturas por estar exentos de la ley, ¿ya? Y en este caso son los servicios prestados por el Estado y todos los relacionados que tienen que ver con el Estado. Y eso tiene lógica, porque un impuesto que nosotros generamos, ¿a dónde va a parar? Al Estado. Entonces, una entidad como la caja, digamos, te facturara, ¿de dónde saldría el dinero? O sea, sale del Estado para volver al Estado, ¿no? O sea, es medio doble trabajo, digamos, si pusieran como que estaría para facturar, digamos, si ellos tuvieran la obligación de facturar, sería una doble transacción de entrada y salida directamente, no tendría lógica. También están exentos los intereses de depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes, DPFs, inversiones en valores. ¿Ya? En esos casos, en temas de caja de ahorro, no sé si han visto, nos cobran otro impuesto que se llama RCIVA, lo vamos a ver en el último módulo. Establecimientos educativos privados con planes de enseñanza oficial, ¿ya? Estos están exentos del impuesto a las transacciones, lo cual no hemos visto en el tema del IVA, ¿no? O sea, están alcanzados por el IVA, pero no van a pagar el tema del impuesto a las transacciones. Servicios de representaciones diplomáticas, todo lo que tenga que ver con diplomáticos, embajadas, etc. Venta de libros, publicaciones, diarios, revistas relacionados y todo lo que tenga que ver, y está mencionado en la ley 366 de ley Óscar Alfaro. Entonces, en esta ley, como les había comentado ayer, han tratado de reducirle, quitarle casi todos los impuestos, a fin de que los precios de los libros tengan una rebaja, ¿no? Para que nos culturicemos un poco. Ese es el objetivo, pero al final no han bajado los precios. Compra-venta de valores y cuotas de capital están exentos del impuesto a las transacciones. Compra-venta de minerales, metales, petróleo, gas natural y derivados en mercado interno destinado a la exportación, ¿no? O sea, si es destinado al mercado interno, pero para el consumo, entonces están como que dentro del objeto del impuesto. Pero si es destinado a la exportación, esto no lo vamos a ver generalmente, ¿no? Como personas, si alguien trabaja en YPFB, empresas que hacen exportación, o en el caso de minería San Cristóbal, ese tipo de cosas, lo vamos a ver esta parte. Pero si no, no lo vamos a ver, porque cuando nosotros vamos al surtidor y nos cargan gas o compramos gasolina, el surtidor factura y paga su IVA, paga su IT. Entonces, esto tiene que ver con este tipo de bienes que van destinados exclusivamente a la exportación. La administración y transferencia de cartera, toda actividad bursátil en general, todo lo que tenga que ver con carteras, capitales, bolsa de valores, todo lo que tenga que ver con la actividad bursátil, están exentos del impuesto a las transacciones. La ley 2206 también manifiesta que toda manifestación cultural, eventos realizados con el auspicio o en espacios municipales o nacionales para artistas nacionales también están exentos del impuesto a las transacciones, el IVA también. Pero hay que tener muy en cuenta que para estar exento tiene que uno haber realizado su evento con el auspicio de algún municipio o una autoridad nacional, un ministerio tal vez, ¿ya? O realizar ese evento en predios municipales, ¿no? En algún predio, un estadio, no sé, una casa de la cultura,
den algún concierto, una obra de teatro o algo parecido, entonces no pagan el impuesto a las transacciones, van a estar como exentos de este impuesto. Pero si hicieran una actividad, digamos, privada, como por ejemplo en la FEICOBOL, ¿no? La FEICOBOL es una entidad privada, sin fines de lucro, pero es privada. No es del Estado, no es municipio y tampoco es nacional. Por lo tanto, si yo, artista, presto ese servicio para el concierto, entonces tengo que emitir la factura y también voy a pagar el impuesto a las transacciones. Ahora ustedes se preguntarán por qué. Estos impuestos van dirigidos siempre al consumidor, o sea, el que va a ir a ese concierto no le va a costar nada barato, ¿no? Obviamente va a subir. Por eso ir a los conciertos también sube, ¿no? Por el tema de los impuestos. La ley 3058 habla de volúmenes de gas destinados al uso social y productivo en el mercado interno. Esto también más se ve en el tema de las empresas que tengan que ver con producción, con productos, ¿no? Estos volúmenes de gas que vayan destinados a un uso social, obviamente tendrán que estar demostrados, ¿no? Una entidad tendría que ser como que sin fines de lucro, ¿no? Una empresa sin fines de lucro que vaya a prestar alguna ayuda social, algún incentivo a empresas, ¿no? Pero obviamente se tiene que demostrar esto. Y si está demostrado, está autorizado, entonces va a estar exento del impuesto a las transacciones. En operaciones de retroascendamiento, la primera operación de retroascendamiento estará exenta del IT, ¿ya? Del impuesto a las transacciones. ¿Qué es el retroascendamiento ahora? El retroascendamiento es lo mismo que el ascendamiento, que el banco o la entidad financiera que está habilitada para hacer arrendamientos te ascienda un equipo, un inmueble, ¿ya? Una maquinaria, como en alquiler, digamos. Yo pago las cuotas del alquiler, del arrendamiento, los intereses y todo eso. El retroascendamiento es cuando yo tengo una maquinaria que es de mi propiedad. ¿Qué va a suceder en el retroascendamiento? Yo le voy a transferir mi maquinaria al banco para que el banco me dé dinero a cambio de mi maquinaria. O sea, es un arrendamiento, ¿ya? Esta es una opción muy interesante porque te ayuda muchísimo en el tema del IWE. Por eso este curso se llama de asesoramiento, porque uno tal vez no va a aplicar muy bien el tema operativo de cómo llenar, etcétera, pero lo que uno tiene que saber es asesorar, no solo asesorar a terceras personas, sino también a uno mismo. Tal vez uno quiere emprender algún negocio o tiene ya un negocio, puede enfocar en eso y ver de maximizar sus recursos planificando bien la parte tributaria. Por ejemplo, si yo tengo una maquinaria y necesito capital, ¿ya? De operaciones, podría ir al banco, pedir un préstamo y de garantía va a estar mi maquinaria, ¿no? Entonces ahí solamente va a ser deducible para el impuesto a las utilidades los intereses que yo vaya a generar de ese préstamo de dinero. Pero ¿qué puede pasar si yo solicito un retroascendamiento? Yo le transfiero mi maquinaria a esta entidad, la entidad me va a arrendar a mí como si fuera de él el equipo, la maquinaria, me arrenda a mí. ¿Y cuál va a ser el beneficio para mí? Igual va a entrar el dinero para mis gastos operativos, para mis inversiones, para comprar algo, ¿ya? Me van a dar el dinero, la maquinaria se va a quedar a nombre de ellos, pero yo la voy a seguir utilizando, la maquinaria, me van a arrendar a mí. Yo le voy a pagar al banco como si estuviera pagando las cuotas del préstamo, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el tema del IWE, esas cuotas que estoy pagando como arrendamiento son deducibles para el impuesto a las utilidades. O sea que, aparte del interés que es deducible para el IWE, también estoy haciendo deducible el costo del arrendamiento. Entonces es un beneficio, ¿no? O sea, si uno piensa en planificación, empresas grandes sí lo hacen porque tienen sus expertos tributaristas pensando todo el tiempo en cómo minimizar los impuestos. Tigo, por ejemplo, Tigo de fachada es una empresa telefónica, pero compra muchos inmuebles, hace arrendamientos. Entonces ahí ellos tratan de minimizar, porque las operaciones que ellos tienen son millones. 1 millón que reduzcan, genial, digamos, ¿no? Y que también está exento el tema de la seguridad alimentaria, lo que hablábamos del IVA también ayer.
por ley están exentas, el tema, todo lo que tiene que ver con la producción y abastecimiento de alimentos, están exentos del impuesto a las transacciones. Para fomentar obviamente la seguridad alimentaria, ¿no? Ese era uno de los pilares del anterior gobierno, que supuestamente querían que nosotros mismos produzcamos nuestros propios alimentos y no importemos. Obviamente las políticas tributarias están ahí, pero parece que faltan mejorar. No forman parte de la base imponible. Otro concepto, ¿no? Y ahí entramos otra vez con interpretaciones normativas, ¿no? No forman parte del impuesto o de la base imponible el ICE y el IEHD, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados. El ICE es el impuesto a los consumos específicos, ¿ya? Entonces esos dos impuestos no forman parte, y obviamente tiene lógica porque por principio no podemos pagar un impuesto sobre otro impuesto. Entonces, de la base imponible, si digamos yo soy Coca-Cola, la Coca-Cola tiene ICE, hemos dicho, ¿no? El impuesto a los consumos específicos. Entonces, yo te vendo la Coca-Cola en no sé cuánto cuesta, creo que, bueno, le pondremos 10 pesos, ¿no? Una botella, 10 pesos. Esos 10 pesos que yo estoy pagando como micromercado o tienda, tiene el precio del producto, tiene el IVA y tiene el ICE. Entonces, Coca-Cola, ¿por qué monto pagaría el impuesto? El impuesto de la transacción. Solo va a pagar por el precio del producto que ya contiene el IVA, pero lo va a excluir el tema del ICE. ¿Por qué? Porque es un impuesto, no podemos pagar un impuesto sobre otro impuesto. Ahora, ¿qué también no forma parte del IVA? El impuesto, el IVA efectivamente pagado. Esto es lo que les hablaba del beneficio del Decreto Supremo 4298, donde han ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Entonces, hemos dicho que la base imponible de 1000, digamos que me salió a mí, he pagado según el formulario 200, el IVA hemos pagado digamos que unos 100, entonces esos 100 lo vamos a reducir de nuestra base imponible del impuesto a las transacciones. Ya mañana, viendo la parte práctica, podemos analizar esta parte mucho mejor. Entonces es como un incentivo tributario que están dando por este tema del coronavirus, es temporal y solamente aplica hasta el 31 de diciembre. Tal vez lo amplíen al año más, pero por ahora está así. Te ayuda, te es un incentivo, tal vez es una ventaja. Realmente yo no lo veo, porque la ayuda solo sería de lo que estás pagando el monto del IVA, el 3%. No es tan ayuda. Hubiera sido más genial que sea considerado como un pago a cuenta. Ahí sí hubiera ayudado un poco más. Pero en este caso no, ¿no? Es del IVA efectivamente pagado en el formulario 200, que hemos pagado el IVA en el banco, ese monto va a ir a reducir la base imponible del IT, ¿ya? De lo que estoy vendiendo. Por ejemplo, a ver, para que me entiendan, no sé si me están entendiendo. A ver, si yo, contador, estoy prestando servicios, digamos que de auditoría, y he cobrado $1000, 7000, digamos. Bueno, pondremos 10.000 para que seas de dónde. 10.000. Mis costos no he tenido mucho, porque en servicios casi no hay mucho costo, todo es impuestos. Entonces, digamos que no tengo nada de facturas. 10.000, voy a pagar 1.300 de impuesto a las transacciones, perdón, del impuesto al valor agregado, 1.300. Pago al banco y tengo el voucher, todo pagado. Para el caso del IVA, la base imponible sería los mismos 10.000 que estoy prestando el servicio, el 3%. En este caso creo que es 300, ¿no ve? De los 10.000, en este caso, de la forma correcta como es normalmente, de 10.000 el 3%, 300 es lo que debería pagar a impuestos. Pero, ¿qué pasa? Con este decreto supremo, de los 10.000 voy a restar los 1.300 que he pagado del IVA, que me va a quedar 8.700, ¿no? Entonces, 8.700 por el 3%, eso es lo que ya voy a pagar por concepto del impuesto a las transacciones. Ese beneficio tenemos actualmente, pero ¿qué dice? IVA efectivamente pagado, o sea, tienes que hacer un esfuerzo de pagar tus impuestos en el mismo mes, en el plazo. Entonces, si eres un buen contribuyente, tienes todavía la disponibilidad de hacer el pago, entonces haces el pago y te beneficias de esto. Los reintegros por cuenta de terceros por concepto de rendición de cuentas no están alcanzados por el IT. Esto ya está más claro, ¿no? Normalmente hay algunas empresas que prestan
que entregan a sus trabajadores un fondo para viaje, digamos, ¿no? Digamos que es una empresa comercializadora y les mandan a Sucre, al interior, a otros países, a otros departamentos donde no tienen sucursal. Entonces les mandan a vender, obviamente la empresa tiene que pagarles sus viáticos, ¿no? Sus viáticos, para sus gastos, sus transportes, etcétera, ¿no? Entonces les entregan un monto. Y una de las modalidades es de que ellos tienen que rendir una cuenta. Cuando vuelvan, tienen que rendir las cuentas y decir, ¿sabes qué? He gastado esto en alojamiento, esto en comida, esto en transporte y me ha sobrado 200 pesos. Esa devolución ya no está alcanzada por el impuesto también, no forma parte del impuesto. O sea, en realidad todo eso no forma parte, ¿no? Sumas de reintegros de impuestos, derechos arancelarios o reembolsos a exportadores. Toda esa devolución de impuestos, reintegros de impuestos, no está alcanzado por el IT. ¿Por qué lo aclaran esto? Porque hemos dicho al principio que el objeto del IVA era cualquier otro ingreso de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces cualquier ingreso también es pues una rendición de cuentas, ¿no? Ha habido un ingreso de dinero. Cuando nos reintegran impuestos por exportaciones o derechos arancelarios, nos devuelven alguna cantidad de dinero. Ya no importa que es en dinero efectivo o en un certificado, está ingresando dinero, digamos, de alguna forma. Entonces eso no estaría alcanzado, no forma parte del impuesto a las transacciones. Las bonificaciones o descuentos acordados por épocas de pago, volúmenes, tampoco forman parte del impuesto a las transacciones. ¿Ya? Esto, ¿cómo sucede? Nosotros vendemos, digamos, mi servicio de contador o de auditor, 10.000. Y por esta época que no hay mucha disponibilidad, pues entonces digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un descuento de 1.000 pesos para los que me paguen ya al contado, ¿no? Le hago el descuento. ¿Cuál sería la base imponible? Ya no va a ser los 10.000, ¿no? Va a ser los 10.000 menos el descuento que yo he otorgado, o sea, 9.000. 9.000 sería la base imponible del impuesto a las transacciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. No hay. Esto ya hemos visto. Ya. Ahora veremos el tema del impuesto a las transacciones. ¿Cómo se compensa? ¿Cuál es la tratativa también? Tiene una parte donde uno también se puede compensar al igual que el IVA con el IUE. El IUE en este caso es el impuesto anual, el impuesto a las utilidades de las empresas que se paga de forma anual, aplicado sobre los estados financieros, ya por lo general. Entonces ese impuesto que hemos pagado del IUE ya se considera como un pago a cuenta, ya, del impuesto a las transacciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta gestión 2020 mis resultados han arrojado que he tenido ganancias y voy a pagar un impuesto a las utilidades, digamos, de 20.000 al año, cuando yo declare este impuesto y pague el IUE, voy a poder compensar ese pago del IUE con el impuesto a las transacciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, la fecha de vencimiento del IUE es en abril, generalmente. Entonces en abril voy a declarar y pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. Voy a impostar los 20.000 y a partir del periodo de mayo, que se declara en junio, voy a compensar ya esos 20.000. Digamos que en mayo he tenido 10.000 y he facturado, digamos, por concepto de mis servicios. El 3% es 300, ¿no? 300. Pago a cuenta 20.000. Quiere decir que ese mes no voy a pagar nada de IT, porque 300 menos 20.000, no es esta, ¿no? Como que todavía me sobra a mí un saldo. Me va a sobrar todavía como que 19.700, ¿no? Ese monto para el otro mes. ¿Hasta cuándo se compensa este impuesto? Hasta la próxima declaración del IUE. Un año prácticamente. Ahora que he salido con el Decreto Supremo 4198, que las empresas PRICOS o BRACOS pueden compensar con un factor del 1.1. ¿Qué quiere decir? Que si han pagado 20.000, entonces van a poder compensar no 20.000, sino 20.000 por 1.1, 1% más. Creo que es 200 o 2.000, 22.000, digamos, ¿no? 20.200 creo que es el 1%.
Entonces te están regalando como que un 1% más, ¿no? Para que te puedas compensar al año siguiente. Obviamente en Gracos, Pricos, no hay beneficio, ¿no? Esto es de pantalla, ¿no? Porque las empresas Graco y Prico pagan pues millones y generalmente no llegan a compensar todo. Nunca lo compensan todo, ¿eh? Siempre compensan un poquito. Y siempre se queda pendiente de compensar una gran cantidad. Entonces esto para Pricos y Gracos está enunciativo nomás y no aplica. Para los gestos sí les podría ayudar y en este caso también les suben la tasa, o sea, un 20% le van a aumentar al impuesto que han pagado. ¿Ya? Entonces eso lo podrían considerar, pero obviamente hay que ver el decreto, que para que te acojas a este beneficio, este porcentaje adicional, tendrías que haber pagado tu IVA hasta el 15 de mayo. El plazo obviamente ya ha pasado, pero si alguno ha pagado hasta esa fecha, dentro del plazo que ellos han establecido, pues podrían beneficiarse del 1.1.2 o 1.2%, ¿no? O el 1.1. Ahora, el impuesto complementario a la minería efectivamente pagado también es deducible como pago a cuenta del ITE. Esto para las empresas mineras, ¿no? Aparte de un impuesto a la minería que pagan el impuesto a la utilidad que tienen, pagan un impuesto complementario a la minería, igual que en las entidades financieras, pero en este caso las entidades financieras les han quitado el IVE adicional por haber realizado sus actividades de finanzas, ¿no? Hay un IVE adicional que pagan la banca. Entonces eso no se puede compensar con el IT. Solo pueden compensar el impuesto a las utilidades de las empresas. No hay preguntas. Ahora el tema de la liquidación, el pago, ¿cuándo se hace el plazo? El plazo es lo mismo que el IVA, es de acuerdo a la terminación de tu número de NIT y están los plazos ahí. Si termina en 0, hasta el 13 de cada mes. Obviamente creo que está por demás aclarar de que si el plazo, la fecha límite cae en un día no hábil, o sea, un feriado, un día en el que la administración tributaria no está atendiendo, se va a pasar directamente al primer día hábil siguiente. Esto está sucediendo mucho porque el Servicio de Impuestos Nacionales en algunos lugares no está atendiendo. ¿Por qué? Porque por la cuarentena, ¿no? Se están encuarentenando en ciertos lugares. Entonces, en ese lugar, el vencimiento como que se va a paralizar hasta el próximo primer día hábil siguiente, ¿no? Y en esto también el Decreto Supremo 4298 ha establecido unos plazos para las empresas ZESTO, los que son ZESTOS. Quiere decir que julio, agosto lo han ampliado el plazo hasta el periodo de septiembre. Quiere decir que julio, agosto y septiembre lo van a poder presentar los primeros días de octubre, ¿no? De acuerdo a los vencimientos del NIT, del periodo de septiembre. Van a declarar como si estuvieran declarando el mes de septiembre. Y el mes de octubre, noviembre, en los vencimientos del mes de diciembre, o sea, en enero del 2021. ¿No? Septiembre y diciembre obviamente van a mantener sus vencimientos. Lo que se va a prorrogar es julio, agosto, octubre, noviembre. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, esto hay que tener en cuenta los que, obviamente, no está por demás decir que ya tendrían que, si tienen la posibilidad de declarar sus impuestos, tendrían que ir enviando. Y bueno, estaba viendo una publicación, ahora que estamos en este tema. Hay una interpretación de parte de Impuestos Nacionales, está enviando mensajes. Cuando entras a su página web te envían mensajes, te dice: estamos ampliando el plazo de la declaración jurada, pero no estamos ampliando el plazo para la presentación de libros de compras y ventas, ¿no? Entonces hay muchos contadores que como condoritos se han caído y pues están muy preocupados porque no han enviado libros de compras y ventas y ahorita ya estamos a 18 y muchos NITs ya han vencido y estaban más ocupados en presentar. Ahorita están presentando estados financieros del año 2019 que han ampliado el plazo. Entonces últimos días siempre nos gusta andar correteando a último día, ¿no? Entonces están en eso y se han olvidado completamente de los libros de compras y ventas y todo eso. Pero al respecto, la resolución normativa de directorio número 21, el sistema de facturación virtual, establece que el plazo para el envío de los libros de compras y ventas es el plazo
establecido para la declaración jurada. Entonces con eso estamos liberados. O sea, el plazo no lo establece impuestos, está en su normativa de que ellos mismos han emitido, en la 21, dice que los libros de comercio y ventas se envían cuando vence el plazo para la declaración jurada. Y en este caso la declaración jurada lo están ampliando hasta octubre, digamos, en el caso del tercer trimestre, y el cuarto trimestre hasta el año 2021. Entonces no habría por qué preocuparse. No sé si tienen alguna pregunta. César, una consulta. Cuando se tiene el saldo del IUE para compensar y no termino de compensarme en la gestión, Sí. ¿qué se hace con ese saldo? El IUE se consolida a favor del fisco. Ese IUE ya no se puede recuperar. Si no Es una pérdida. Sí, es una pérdida, ¿no? Se pierde. Se pierde. Y más adelante vamos a ver de que Impuestos en su resolución también indica que esa pérdida va a ser considerado como un gasto no deducible. Ya más adelante vamos a ir viendo el concepto de los no deducibles. Pero, bien la pregunta, o sea, si me sobra un monto, ¿qué pasa? ¿No? El impuesto no te lo devuelve. Entonces ese sobrante se va a consolidar a favor del fisco. Ahora, ¿cuándo se presenta también declaraciones juradas? Si yo no tengo movimientos, ha habido una pregunta, ¿no? Bien, no tan ridícula, digamos, pero medio rara, porque había una persona que me pregunta y me dice, yo he sacado un NIT, pero nunca lo he utilizado. O sea, ¿para qué sacas NIT, digamos, si no lo vas a utilizar? Hace varios meses que ni lo he visto, ni he activado la tarjeta, no tengo el usuario, no he hecho nada. O sea, esa persona creo que ha ido por gusto, por probar, sacar, o por tener el cartoncito tal vez. No me han entregado un cartoncito, sí, pero no he hecho nada, me dice. O sea, no he sacado no he activado el usuario, no he hecho nada, no he declarado nada. El hecho de ser tan inocente, no sé si es inocente o lo ha hecho a propósito, pero no le exime de las obligaciones. Quiere decir que si no ha tenido actividad, por lo menos debería haber presentado declaraciones juradas sin movimiento. Aunque no haya movimiento en un mes, tienes que presentar las declaraciones juradas, aunque en cero, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que declarar de que en ese mes no ha tenido ninguna actividad. Porque impuestos no es adivino, pero no va a adivinar, a ver, fulano de tal, este mes no tiene movimiento. Por lo tanto, seguramente no me va a enviar un formulario de declaración jurada, ¿no? Entonces, uno responsablemente tiene que nomás cumplir con todas sus obligaciones. Y a esa persona pues le dijimos de que tiene serias responsabilidades, tiene que pagar multas, y que pues ya su NIT también debe estar inactivo, porque según normativa, 3 periodos que no has declarado, tu NIT se inactiva. Ahora si eres de un contribuyente que tiene periodos trimestrales, 2 periodos trimestrales, tu NIT se inactiva automáticamente, es la inactivación automática. Pero lo cual no quiere decir que te eximes de las obligaciones que tenías. Esos 3 meses que no has presentado tendrías que presentarlos, obviamente pagar tu multa por la no presentación del formulario, de todos los formularios que no has presentado, todas las obligaciones que tenías hasta por esos 3 meses. Entonces estaba fregado esa persona. Transmisión a título oneroso, el plazo es de 10 días posteriores al que se ha efectuado la transmisión a título oneroso. ¿Ya? Retenciones. Ya vamos a entrar un poco al tema de retenciones, porque el tema del IT tiene retenciones. Se efectúan retenciones impositivas por pagos efectuados a personas naturales. Lo que bien me preguntaba hace ratos, una persona natural puede pagar el impuesto a las transacciones si no tiene NIT, ¿no? Y creo que este es el momento de responder esa pregunta, ¿no? Entonces vamos a leer este enunciado. Se hace una retención impositiva por el pago efectuado a personas naturales o sucesiones indivisas no registradas en el Servicio de Impuestos Nacionales o que no tienen habitualidad por el 3%. O sea que pagan sí el impuesto a las transacciones, pero en este caso la empresa a la que le están prestando el servicio, ¿no?, es la encargada de realizar la retención del impuesto, de cobrarle el impuesto, digamos. Ejemplo, digamos que mi empresa, yo he solicitado la remodelación de mi pintura, digamos, de mi oficina,
ya, a un albañil, me contrato un albañil, esta persona viene y me lo pinta todo, y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar 1.000 bolivianos por el servicio. Y yo le digo, factura. No, yo no me emito factura. Ah, entonces te voy a retener el impuesto. Quiere decir que del precio que estamos pactando, yo le voy a cobrar el impuesto. En este caso, el impuesto a las transacciones le voy a cobrar el 3%. ¿Ya? O sea, de los 1.000, 30 pesos. Porque no, los 30 bolivianos le voy a retener y yo en ese momento me estoy convirtiendo como empresa en un agente de retención. ¿Ya? Era sujeto pasivo, sigo siendo sujeto pasivo. Ahora me asignan otra obligación, agente de retención. ¿Ya? Quiero decir que cuando haya ese tipo de transacciones con personas naturales que no tengan NIT, que no estén inscritos, entonces yo tengo la obligación de retener el impuesto y impuestar al fisco después en el periodo, en los plazos que corresponden normalmente. ¿Ya? En el IUE también tiene retenciones, o sea, este tipo de retenciones se aplica en el IUE, en el IT y en el RCIVA, ¿no? Justamente cuando hacen transacciones con personas naturales. Ahora dice también el Decreto Supremo 27337, la retención por bienes o servicios adquiridos por exportadores a personas naturales tiene un porcentaje del 3.25% que incluye el IT e IUE. 3.25%, pero bueno, hay que ver, ¿no? El decreto que especificaciones tiene y dice adquiridos por exportadores a personas naturales. Ya le han reducido un poco el porcentaje porque normalmente cuando compramos un bien a una persona natural que no está inscrita, se les retiene el IT, que es el 3%, y el IUE. El IUE en el caso de bienes se les retiene el 5%. Más adelante les voy a explicar de dónde ha salido ese 5%, porque la alícuota del IUE es del 25%. Y vamos a ver más adelante, cuando estemos en el tema del IUE, vamos a ver de dónde es que sale ese porcentaje. Y en el caso de servicios se retiene 3% del IT y el 12,5% del IUE, 15,5% se retiene. En el caso de bienes, 5 más 3 serían 8%. Pero en este caso, este decreto supremo está estableciendo un porcentaje diferente, 3.25%. Pero nos dice retención de bienes y servicios adquiridos por exportadores, o sea, una empresa que va a exportar servicios. ¿Ya? Va a exportar servicios o bienes. Entonces, cuando yo estoy comprando, yo soy netamente exportador, voy a comprar lo mismo, ¿no? Un servicio de algún mantenimiento o algunas materias primas que yo necesite y son artesanales tal vez, entonces las voy a comprar y voy a, en este caso, retener un impuesto del 3.25%, pero para exportadores. ¿Ya? Entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, y más adelante, a partir de mañana, ya estaremos viendo la parte práctica. Ya vamos a ver unos ejemplos en el que podemos ir declarando, llenando el formulario 200 en una hoja Excel inicialmente, y les voy a mostrar también cómo llenarlo en el oficial, en la oficina virtual, ¿no? Así en vivo y en directo. Ya, eso sería, mis queridos y estimados estudiantes, alumnos, colegas. No sé si tienen alguna pregunta más para poder aclarar, y si no, pues estaríamos terminando la clase. Y recordarles, como ya hemos terminado la parte teórica, por favor, les ruego que puedan llenar el cuestionario que he dejado en el tema 1. Les voy a mostrar los que no estaban. A ver, presentar pantalla completa. Ya. Están viendo mi pantalla, ¿no? Hola. Está cargando. Ya. ¿Se ve, no? Sí. Ya. Perfecto. En la parte de las tareas que he dejado, esta es la pantalla principal del tema de la clase, donde les he mandado el link, ¿no ve? Ahí para entrar. Entonces aquí van a entrar y van a ver los trabajos de clase, y van a entrar al tema 1. En el tema 1 está la presentación que les he dado el día de hoy y ayer, y algunas referencias de los documentos que se han consultado, la normativa,
Y acá está el tema del cuestionario. Hacen clic en este cuestionario y les va a llevar a un formulario de Google donde van a llenar las preguntas que hemos tratado en estas dos clases. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna duda, pregunten, y si no, se van a Ahí aplazar. mismo está, ahí mismo está la grabación. César, dijiste que se iba a grabar y véanlo. Sí, eso les comento que tengo una mala noticia. Ayer no sé qué pasó con mi compu y no había grabado nada. Lo de ayer no tengo la grabación. Hoy día sí, a ver, vamos a ver. Sí está grabando todavía. Entonces, la grabación de hoy día sí la voy a subir en el enlace y voy a subir. ¿Ya? Pero voy a demorar un poquito porque tarda, tengo que editarlo, ya sabes, tengo que ponerle más sexy. Filtros, ¿sí? ¿Ah? Filtros te vas a Sí, poner. filtro, ya sabes, ya tú sabes. Oh, muy bien, muy bien. tengo Ok. que tengo que tunearme, ¿ya? No, o sea, vamos a cortar algunas partes porque está grabando desde un inicio, entonces vamos a cortar algunas partes, vamos a editarlo y luego lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo vean. Voy a Ya. subir el link. El de ayer sí no he podido grabar, no sé qué pasa con mi compu. Me fijé y no había nada. La verdad lo siento mucho y bueno, si tienen alguna pregunta, como les dije, preguntan nomás y respondemos. Creo que te han escrito. A ver, el albañil que no acepta retenciones. Eh, bueno, lo que normalmente hacemos en las empresas es nosotros mismos como empresa asumir el impuesto. Eso hacemos. ¿Qué digo con eso? O sea, los 1000 les voy a pagar íntegro al albañil. Pero ¿qué hago? Una regla de tres. Voy a yo mismo aumentarle el precio para luego reducir el impuesto y pagarle los 1000. Hago regla de tres, digo 1000 va a ser si es un servicio, va a ser el 84.5%. Y yo quiero saber cuál es el 100%. Listo. Ahí vas a tener, seguramente va a ser 1200, 1300, algo por ahí, ¿no? Entonces, ese va a ser el nuevo precio de tu servicio. Y eso es lo que vas a registrar en tu contabilidad como servicio, 2300 y algo. Entonces, y a ese mismo le descuentas el IT y te va a quedar los 1000 bolivianos que le vas a pagar al albañil. Obviamente esto no está en la norma, es algo que está fuera de normas, porque en nuestro código tributario no aceptan este tema de subir el impuesto a un precio, así de forma arbitraria, digamos, ¿no? Pero uno lo hace, ¿no? En la vida real se vive eso y se hace eso. Algunos tienen más escudería, más respaldados que otros, porque otros directamente el recibo de 1000, en su contabilidad nomás ya aparece el precio incrementado, pero el recibo dice solamente 1000. Y algunos también, si es una obra o un servicio grande, o un poco grande de 10.000, 20.000 y ahí decidimos hacer algún contrato con los albañiles o el contratista, podemos incrementar ahí en el contrato, ¿no? Es decir, el precio va a ser de un monto tal que ya va a tener el impuesto añadido y que se va a retener por el tema de servicios el impuesto a la actividad de las empresas del 2,5% y el impuesto a las transacciones 5%. Ahí estamos súper escudados, ¿no? O sea, ya tenemos un escudo fiscal donde ya tenemos todo el respaldo. El precio está ahí, la retención está ahí y el precio que hemos pagado al albañil o a los contratistas están ahí, o sea, todo respaldado. Pero obviamente no quiero decir solamente contratos, ¿no? Cuando llegamos a esa parte en el tema del IUE, les voy a mostrar cómo se puede hacer. ¿Ya? Generalmente se modifica el recibito, ¿no? Ya algunos colegas aquí lo han visto, mis mañas y cómo arreglar este tema y pues bueno, siempre hay solución, ¿no? A esto. A nivel internacional, por si acaso, tal vez lo vas a ver, se llama el Gross Up. Gross Up. Lo vas a buscar tal vez en internet, hay algunos países que los aceptan. Esa es la forma de escribir. Gross Up. Ese es el concepto de esto, la definición o la traducción es incrementar el impuesto al precio que ya está definido. Eso es lo que el gross up es lo que hacemos nosotros en las empresas cuando alguien no te acepta retenciones.
Y esto obviamente no vamos a estar peleando, ¿no? Con el albañil, no vamos a buscar albañiles hasta encontrar a alguien que nos acepte retención, digamos, ¿no? Eso se puede solucionar de otra forma. No sé si le ha quedado claro la respuesta a la pregunta. Si no, si hay alguna otra pregunta también, por favor. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Rubí, Alejandra, Daniela Plata, Luis Fernando. Si no, pues terminamos la clase y como les dije, el cuestionarito me lo llenan. Es solamente, es fácil, está rápido, no está difícil. Rubí, No ninguna. ya, perfecto. Entonces yo creo que hasta ahora todo está claro, tal vez se han dormido ya, pero nos vemos mañana. Esta vez sí he grabado el curso. Mil disculpas por lo de ayer, no sé qué ha pasado. Y pues hoy, mañana hasta mediodía máximo lo voy a estar subiendo el video. Y los que quieren volver a verlo van a tener la oportunidad de verlo de nuevo. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces pues buenas noches, que tengan un buen descanso reparador y hasta mañana. Gracias. Chao, César. Chao, chao. Chao, Janet. Hasta Chao, mañana. Alejandra. Chao. Chao, chao.